Ahí está. Ok, bueno, vamos a empezar con sistema renal. Me dices, por favor, si se ve la diapositiva. Ok, vamos a ver, compartir. Ok, ¿se ve? Sí, ya se ve. Vale, Bueno, ya, se ya lo veía. quité, creo. Ok, ya. A ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ¿ya quedó? Sí, ya se ve bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, vamos a inaugurar nuestro estudio sobre el sistema urinario. Vamos a ver todo sobre el sistema, sobre la fisiología del sistema urinario, absorción, excreción, formación de orina, todo lo relacionado con el sistema urinario. Y bueno, este primer tema que vamos a ver del sistema urinario, vamos a hablar sobre la anatomía funcional de los riñones y un poco de la formación de orina. Es como un capítulo introductorio, es como, sí, la introducción al sistema urinario. Y ya después, en el transcurso del tiempo, vamos a ir hablando ya más específicamente de algunos mecanismos que se presentan, que se dan durante la formación de orina, durante la filtración glomerular, todo eso vamos a hablar. Ujú. Y bueno, aquí está una imagen de cómo es la anatomía general del sistema urinario. Ajá. Incluyendo, bueno, aplicaría para sistema urinario masculino y femenino que tienen ciertas diferencias, pero pues ahorita esto es en general a grandes rasgos el sistema urinario. Vamos a ver que el sistema urinario está compuesto por el riñón, ujú, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? El riñón tiene la función de formar la orina, ajá. Los uréteres transportan la orina del riñón a la vejiga es como bueno, es para almacenar la orina. Y la uretra es ese conducto que transporta la orina de la vejiga al exterior. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Y bueno, vamos a hablar acerca de las funciones de los riñones. ¿Ok? Entonces, ¿puedes leerme, por favor, las funciones de los riñones que están aquí en pantalla, por favor? Ok. Es excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, regulación del equilibrio ácido-base, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación de la presión arterial, regulación de la osmolalidad, perdón, osmolalidad, secreción, metabolismo y excreción de hormonas, gluconeogenia. Ok. Bueno, muy bien, gracias. Continúa. Ujú. Bueno, estas son a grandes rasgos, las funciones de los riñones, ¿ok? Y es de lo que vamos a hablar justo ahora. Bueno, y una de las primeras funciones es la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Ajá, que es lo que vamos a ver justo ahora. Esa es la excreción de desechos. Bueno, los riñones, son el principal medio de eliminación, los órganos que principalmente se encargan de eliminar ciertos desechos del metabolismo celular, ¿no? Estos productos que ya no ocupa el cuerpo. Por ejemplo, la urea, que es lo que vemos de este lado, producto del metabolismo de los aminoácidos, creatinina, producto del metabolismo de los ácidos nucleicos, no es cierto, de la creatina muscular, ácido úrico, que es el producto del metabolismo de ácidos nucleicos, y los productos finales del metabolismo de la hemoglobina, que es la bilirrubina, que es lo que está aquí, y también se encarga de excretar, de eliminar los metabolitos de varias hormonas. Ajá. Y esto es porque estos productos, estos metabolitos, estos desechos deben eliminarse del cuerpo inmediatamente, tan rápido como se producen. Ujú. Los riñones también se encargan de eliminar toxinas y algunas sustancias extrañas, ¿no? Por ejemplo, pesticidas, fármacos, aditivos alimentarios. Y esa es la función tan interesante que tienen los riñones. Siguiente,
Regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Aquí en la imagen pues coloqué una tabla de este la composición del plasma sanguíneo, el líquido intersticial y el líquido intracelular, hablando de los iones para que pues veamos un poquito de cómo está conformado, cómo se distribuyen estos iones, estos electrolitos en el cuerpo. Ujú. Y pues los riñones se encargan de mantener este equilibrio estable para mantener la homeostasis. Ajá. Porque bueno, si los ingresos, por ejemplo, si aumenta el nivel de calcio en el cuerpo, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar es una depresión del sistema nervioso central. Ujú. Porque pues el ion calcio, este, ayuda a regular la permeabilidad de las células al ion sodio, y si el ion calcio aumenta demasiado, pues la permeabilidad celular al sodio va a disminuir, pero si el ion calcio disminuye demasiado, va a causar lo contrario, la célula va a permitir que entren muchos iones sodio y se va a excitar muy fácilmente, ¿no? Bueno, ¿ok? La ingesta de agua y de electrolitos normalmente está controlada por los hábitos de cada persona, ¿no? Los hábitos de alimentación y de bebida de cada persona. Y pues los riñones deben de regular, ajá, deben de ajustar su función, la excreción que realizan a la ingestión de la persona. Ujú. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los riñones, normalmente cuánto manejan aquí los riñones, el plasma sanguíneo? Bueno, aquí tenemos 146. ¿Qué pasaría si los riñones manejaran un valor bajo de sodio de 30 miliequivalentes por día? Y de repente ese valor subiera a 300 miliequivalentes por día. Pues bueno, durante los 3 días que siguen, después de ese aumento brusco de la concentración de sodio en el cuerpo, ujú, la excreción renal de sodio también va a aumentar, ajá, para que pueda restablecerse el equilibrio, el equilibrio entre la ingesta y la excreción, ajá. Sin embargo, durante el tiempo que tardan los riñones en adaptarse, puede haber acción de sodio en el cuerpo, que pues va a aumentar el volumen de líquido extracelular, va a causar edema, va a desencadenar cambios hormonales, ciertas respuestas compensatorias, o sea, va a hacerse un desorden en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, bueno, la capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a la ingesta pues es excelente, ¿no? Es asombrosa. Se ha demostrado en estudios experimentales que hay ciertas personas cuya ingesta de sodio puede aumentar hasta 1500 miliequivalentes de sodio por día. Ajá. Más de 10 veces lo normal. Ujú. O se puede reducir a 10 miliequivalentes por día. Y con estos, y aunque a pesar de que el sodio tiene estos cambios, estas alteraciones tan grandes, normalmente se da solamente un cambio pequeño en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Ujú. Y bueno, los riñones no solamente pueden reacomodarse o reajustarse a los cambios del sodio, también pueden hacerlo con el agua y con la mayoría de los electrolitos, ¿no? Por ejemplo, con el cloruro, con el potasio, con el calcio, el hidrógeno, magnesio, fosfato, ¿no? ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Muy bien. Otra función, otra función que tienen los riñones, bueno, otra de las funciones de los riñones es regular la presión arterial. Ajá. De hecho, los riñones tienen una función dominante en la regulación de la presión arterial a largo plazo, porque pueden ajustarla al excretar sodio y agua dependiendo de la necesidad del cuerpo. Ajá. Y también pues pueden regular la presión arterial a corto plazo, ¿no? Mediante la secreción de ciertas hormonas o de sustancias como la renina. Ajá.
que pues la renina, ¿qué es? Es una enzima que va a viajar al hígado, donde está el angiotensinógeno, y el angiotensinógeno lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 va a viajar al pulmón, donde se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Ujú. Y pues bueno, y todo eso es porque el riñón liberó renina. Entonces los riñones también, los riñones pueden regular tanto a corto como a largo plazo la presión arterial. Otra función de los riñones es la regulación del equilibrio ácido-base. Ujú. Bueno, los riñones pueden cooperar a regular este equilibrio junto a los pulmones y con los amortiguadores que están presentes en la sangre, ¿no? Los riñones pueden excretar ácidos o bases, ujú, y pueden regular los depósitos de los amortiguadores en los líquidos corporales. Ujú. Por ejemplo, los riñones son el único medio, la única vía para poder eliminar algunos ácidos como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico que provienen o son generados o son producidos por el metabolismo de las proteínas. Otra función de los riñones es la regulación de la producción de eritrocitos, ¿no? Porque los riñones pueden secretar eritropoyetina. Ajá. ¿Qué es la eritropoyetina? Entonces, ¿qué es la eritropoyetina? Es una proteína que estimula la eritropoyesis Ajá. ¿Y dónde es producida la eritropoyetina? en los riñones. Ok, bueno. Entonces los riñones tienen esta capacidad de producir eritropoyetina, como ya mencionaste, pues esto ayuda para que se dé la eritropoyesis, ¿no? Porque estimula a las células madre hematopoyéticas que están en la médula ósea. Ujú. Y hay ciertos estímulos importantes, ajá, que conducen a la secreción, a que aumente la secreción de eritropoyetina. Uno de ellos es la hipoxia, porque como disminuye el oxígeno disponible, los riñones inmediatamente secretan eritropoyetina para que se formen más glóbulos rojos y poder transportar más oxígeno en la sangre. Ujú. Y la otra causa de que aumente la secreción de eritropoyetina es una hemorragia grave, porque como se pierde volumen sanguíneo, ujú, y obviamente se pierden células, entre estas células eritrocitos, pues se requiere de reponer el número de eritrocitos, ¿no? Entonces los riñones empiezan a secretar eritropoyetina para restaurar el conteo de eritrocitos en la sangre. Ujú. En pacientes que tienen enfermedades del riñón, alguna nefropatía grave, o en personas que están a las que se le han extirpado los riñones y que tienen que estar en hemodiálisis, padecen una anemia grave porque como los riñones son el principal órgano encargado de la producción de eritropoyetina y al perder los riñones, o si el riñón no funciona bien, la producción de eritropoyetina decrece, lo que genera que haya menos eritrocitos en circulación, que se formen se creen menos, se formen menos eritrocitos, lo que conduce a una anemia. Ujú. Siguiente función de los riñones es la regulación de la producción de vitamina D. Los riñones tienen la capacidad de producir 1,25 de hidroxivitamina D3 o 1,25 de hidroxicalcitriol, que es la forma activa de la vitamina D3. Recordemos que la forma inactiva se crea por exposición del cuerpo a los rayos ultravioleta. Ujú. Pero en los riñones es donde esta forma inactiva se tiene que inactivar mediante una hidroxilación en la posición número 1, ujú, de la molécula, de la cadena. Ajá. Y ya como veremos más adelante en el capítulo referente a hormonas, el calcitriol, la vitamina D, es esencial y es importante
para la calcificación normal del hueso y reabsorción de calcio y la absorción de calcio en el aparato digestivo. Pero pues ya lo vamos a ver en clases posteriores. Y pues la última función de los riñones también es sintetizar glucosa. Ajá. Los riñones pueden sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y otras sustancias precursoras durante ayunos prolongados. Ujú. La capacidad que tienen los riñones de añadir, de crear glucosa y colocarla en la circulación sanguínea, rivaliza con la capacidad del hígado. Tienen aproximadamente la misma capacidad de gluconeogénesis, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, perdón, es que estaba escribiendo. Ah, ok, muy bien. Bueno. Muy bien. Continuamos. En pacientes que tienen una nefropatía grave o que tienen insuficiencia renal aguda, todas estas funciones que hemos visto se llegan a interrumpir e inmediatamente aparecen anomalías en los líquidos corporales. Ujú. Si el paciente presenta una insuficiencia renal completa, se pueden acumular potasio, ácido y líquidos y algunas otras sustancias que pueden causar la muerte en pocos días. Ujú. A menos que inmediatamente el paciente entre a hemodiálisis para restablecer, pues al menos en parte los equilibrios, el equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Recordemos que a pesar de que la hemodiálisis trata de suplir, trata de suplir esas necesidades, esas anomalías, trata de corregir esas anomalías, pues no es suficiente, ¿no? No es lo mismo. Ujú. ¿Ok? Ok, Ok. Muy bien, continuamos. Y bueno, vamos a hablar de la anatomía fisiológica de los riñones y cómo está a grandes rasgos, bueno, cómo es la organización general de los riñones y de las vías urinarias. Ujú. Qué bueno. Aquí en la imagen podemos ver en pantalla cómo se sitúan los riñones en el cuerpo y cómo se organiza un riñón. El riñón, pues los riñones se encuentran en la pared posterior del abdomen, se encuentran fuera del adulto sano normal. El riñón pesa normalmente 150 gramos y tiene un tamaño aproximado de un puño cerrado. Ujú. Vemos que su cara medial presenta el ilio y aquí en el ilio podemos observar que pasan la arteria y la vena renal, los vasos linfáticos del riñón, la inervación, bueno, los nervios del riñón, que aquí en la imagen no se aprecian, y pues el uréter. El uréter que va a transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga, ¿no? Donde en la vejiga se almacena hasta que ésta se vacía. El posee y está rodeado de una cápsula fibrosa que lo protege pues, de daño, ¿no? De daño mecánico, protege sus estructuras internas, porque el riñón en sí mismo es muy delicado. Y pues este, esta cápsula lo protege. Ujú. Ahora, en la imagen que tenemos aquí en pantalla, la de la derecha, la del lado derecho, es una sección, transversal. No, sí, transversal longitudinal. Bueno, una sección del riñón, que se cortó de arriba hacia abajo. Y aquí podemos ver dos partes o dos regiones principales que son la corteza y la médula. Ujú. La corteza es lo que se ve en la periferia, lo que se ve a las orillas, todo esto. Y la médula es todo esto. ¿Ok?
La médula se divide en estructuras que conocemos como pirámides renales, que son aproximadamente entre 8 y 10 masas de tejido que tienen forma de cono. Ajá, y esas son pues las pirámides renales. Ajá. La base de cada pirámide renal está situada hacia la periferia. Ajá. Se origina entre la corteza y la médula y va a terminar en lo que conocemos como la papila, que es el vértice. Ujú. La cual se va a proyectar hacia la pelvis renal, que es el inicio del uréter, ajá, que es una continuación, bueno, tiene forma de abanico, ujú, y es la porción superior del uréter. El borde externo de cada pelvis renal se divide en cálices, en cáliz mayor y cáliz menor, ajá, que vemos que el cáliz mayor es como que donde desemboca cada pirámide renal, cada papila renal, y el cáliz mayor es como que la conjunción de varios cálices menores, ¿ok? Los cálices menores pues recogen la orina que viene de los túbulos de cada papila renal y pues esa orina va a desembocar en los cálices mayores. Ujú. Y las paredes que están presentes, la pared del cáliz, la pared de la pelvis renal, la pared del uréter, es contráctil y permite que estas estructuras empujen la orina hacia la vejiga y en la vejiga se van a almacenar hasta que se pueda ir al baño y realizar la micción, que es lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, aquí vamos a ver un poco de irrigación renal, su irrigación arterial, su drenaje venoso. Ujú. Y bueno, podemos, sabemos que el riego sanguíneo de ambos riñones es de aproximadamente del 22% del gasto cardíaco, de ambos riñones, lo que equivale a 1100 mililitros por minuto. Ujú. Bueno, del lado izquierdo podemos ver este, la arteria renal, la cual va a entrar al riñón en la parte a través de su cara medial, a través del ilio, y pues la arteria renal se va a ramificar y se va a ramificar así varias ramitas, hasta formar las arterias interlobulares, que son estas que están aquí, las que señala, estas son las arterias interlobulares. Ajá. Las arterias arciformes, que creo que aquí no aparecen. Ah, no sé, aquí están. Arterias arciformes o arqueadas. Ujú. Y arterias interlobulillares. Quizás las interlobares, creo que las interlobulillares no aparecen. No, las interlobulillares no aparecieron. Pero sí las tenemos de este lado. Aquí están las arterias interlobulares, las arterias y venas, las arciformes, y las arterias y venas interlobulillares. Ujú. ¿Ok? Y también tenemos bueno, si pudiéramos hacer un aumento, podríamos ver las arteriolas aferentes que van a entrar al capilar glomerular y aquí es donde se van a filtrar el líquido y los solutos, ujú, para iniciar a formar la orina. ¿Ok? Ahora, en cada glomérulo, el extremo distal de cada glomérulo van a colisionar, bueno, van a fusionarse y van a formar la arteriola eferente, ujú, la cual va a llegar a una segunda red capilar que conocemos como capilares peritubulares, que aquí no se alcanzan a ver en ninguna imagen, ajá, los cuales van a rodear los túbulos renales. Ujú. La circulación renal es especial, es importante, es interesante, porque tiene dos lechos capilares. El primero es el capilar glomerular y luego los capilares peritubulares. Ujú. Los capilares peritubulares están dispuestos en serie y son separados por arteriolas eferentes, las cuales estas arteriolas eferentes van a ayudar a regular la presión hidrostática en ambos grupos capilares, tanto en los glomerulares como en los peritubulares. Una presión hidrostática alta en un capilar glomerular, una presión aproximada de 60 milímetros de mercurio, ajá, puede dar lugar a una filtración rápida, pero una presión hidrostática de 13 milímetros de mercurio en un capilar peritubular puede permitir una reabsorción rápida de líquido pues, del túbulo. Ujú.
Y bueno, al final los capilares peritubulares van a desembocar o bueno, sí llegan, desembocan en los vasos del sistema venoso. Y las venas pues van a discurrir, van a ser satélites, ajá, a los vasos arteriales, ¿ok? Y pues progresivamente, ya después saliendo ya en las venas, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que vemos aquí en la imagen del lado derecho? Y también un poquito aquí. Ajá. Vamos a ver que al igual que con las arterias, pues vamos a tener venas interlobulillares, venas arciformes, vena interlobular, van a desembocar en la vena renal y esta vena renal va a abandonar el riñón junto a la arteria renal y junto al uréter. Y pues se va a anastomosar, va a entroncarse a la vena cava inferior. ¿Dudas? No, todo bien. Ok. Oh, bien. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? ¿La nefrona? La nefrona. ¿Sí? Muy bien, continuamos. La nefrona, pues sí, es esa unidad funcional del riñón. Ujú. Y bueno, cada riñón del ser humano, tiene alrededor, bueno, aproximadamente, cuenta con alrededor de 800,000 a 1,000,000 de nefronas. Ajá. Más o menos es el número aproximado de nefronas que tiene un ser humano. ¿Ok? Bueno, es un número aproximado. Y cada una de estas nefronas tiene la capacidad, tiene el potencial para formar orina. Ujú. Todas estas neuronas pueden formar orina. Ujú. Ahora, el riñón desgraciadamente no tiene la capacidad de regenerar sus nefronas, de modo que si se daña, si está lesionado o si hay una enfermedad que lo dañe o en un proceso normal de envejecimiento, el número de nefronas va reduciéndose gradualmente. ¿Ok? A partir de los 40 años de edad, el número de nefronas que están funcionando se reduce aproximadamente un 10% cada 10 años. Ajá. Entonces, a los 80 años, la mayoría de las personas tienen aproximadamente 40% menos de nefronas funcionantes que tenían cuando tenían 40 años. Pero bueno, a pesar de que se oye medio grave, ¿no? Se oye grande esta pérdida, no pone en riesgo la vida. ¿Por qué? Porque conforme avanza la edad, hay ciertos cambios adaptativos en el resto de nefronas, en las nefronas que aún quedan que sí funcionan, los cuales les permiten excretar esas cantidades, adecuadas de agua, electrolitos y productos de desecho, como si todavía estuvieran todas las nefronas funcionando. Ujú. Ahora, cada nefrona tiene un penacho o, bueno, sí, un plexo de capilares glomerulares al cual se llama glomérulo, que es esta estructura que vemos aquí. Ajá. Aquí en el glomérulo se van a filtrar los líquidos que vienen de la sangre. Ujú. Y pues se va a formar también por un tubo largo en el cual este líquido que se filtró se va convirtiendo en orina mientras va pasando por este tubo. Ujú. Y mientras llega a la pelvis renal. ¿Ok? El glomérulo va a tener esta red de capilares glomerulares, se van a ramificar, a anastomosar. Y comparado con otros capilares que tienen el mismo calibre, estos capilares tienen una presión hidrostática muy alta, ¿no? De 60 milímetros de mercurio. Ahora, los capilares glomerulares van a estar revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo va a estar cubierto por la cápsula de Bowman, que es esta estructura que vemos aquí. Ajá.
Bueno, el líquido que se filtra desde el capilar glomerular y circula a la cápsula de Bowman. A ver, aquí está. Aquí está la cápsula de Bowman. Y de aquí va a viajar al túbulo proximal, que va a encontrar en la corteza renal. Aquí está, mira, la división corteza y médula. Entonces, ese líquido que se filtró va a viajar al túbulo proximal. Aquí está. Ujú. Luego de esto, el líquido va a fluir a través del asa de Henle, la cual va a descender hasta la médula renal. Y tiene, pues, dos segmentos. El segmento fino, que es descendente, que es este segmento fino. Bueno, es este segmento. Se divide en dos el segmento fino, que es el segmento fino descendente y segmento fino ascendente. Y después el segmento grueso ascendente de la masa del asa de Henle, ¿ok? Ahora, al final del asa de Henle, al final de la rama ascendente gruesa de esta parte, ¿ok? Hay una porción pequeña, un segmento corto, en cuya pared va a haber un grupo de células epiteliales especializadas, que son las células que conocemos como mácula densa. Y la mácula densa es muy importante para controlar la función de la nefrona, ¿ok? Pasando adelante de la mácula densa, el líquido tubular, el líquido que se filtró, va a entrar en el túbulo distal, que es lo que vemos aquí, este túbulo contorneado distal. Ajá. Y al igual que el túbulo proximal, va a estar presente o va a estar situado en la corteza renal. Luego el túbulo distal va a llegar al túbulo conector y este túbulo conector lo va a conectar precisamente como su nombre lo dice, al túbulo conector cortical, que es este que está aquí, el cual lo va a conducir al conducto colector cortical. Aquí está todo esto. Y bueno, aproximadamente entre 8 y 10 conductos colectores corticales se van a unir y van a formar un solo conducto colector mayor, que es el que vemos aquí. El cual va a llegar y va a desembocar al interior de la médula y se va a convertir en el conducto colector medular, que es el que vemos aquí. Ahora, los conductos colectores medulares se van a fundir, se van a anastomosar en conductos cada vez más grandes. Y finalmente estos conductos van a llegar a la pelvis renal a través de las papilas renales que ya vimos hace un momentito. En cada riñón aproximadamente hay 250 conductos colectores. Y cada uno de estos conductos colectores va a recoger la orina de aproximadamente 4000 nefronas. ¿Ok? ¿Dudas? No, todo bien. Muy bien. Continuamos entonces. Bueno, hay ciertas diferencias regionales en la estructura en las estructuras de las nefronas, porque existen dos tipos, las corticales y las yuxtamedulares, perdón. Como su nombre lo dice, la nefrona cortical pues va a estar orientada más hacia la corteza y la yuxtamedular va a estar más hacia la médula. Y bueno, y a pesar de que son diferentes, cada nefrona tiene todo lo que hemos hablado hasta ahora. Ajá. Pero pues lo que las diferencia es la profundidad a la que se encuentre dentro del riñón. Las nefronas que tienen glomérulos cerca de la corteza son estas tienen asas de Henle cortas y solo penetran una pequeña distancia en la médula. Aproximadamente, bueno, estas son las nefronas corticales. Las nefronas yuxtamedulares son aquellas que son profundas, tienen unas asas de Henle más largas, las cuales van a entrar en la médula y algunas tienen un recorrido totalmente intramedular y desembocan directamente en papilas renales. Aproximadamente del 20 al 30% medulares.
Su estructura, la estructura vascular de cada tipo de nefrona también es diferente. En nefronas corticales, todo el sistema tubular se rodea de una red extensa de capilares, peritubulares, que es lo que vemos aquí. Mira, esos son los capilares peritubulares. Y en las nefronas yuxtamedulares, estos capilares peritubulares son más especializados y son aquellos que conocemos como vasos rectos, que están aquí en la nefrona yuxtamedular. Ajá. Y bueno, la función de los vasos rectos la vamos a ver en clases posteriores. Sí, sí la vamos a ver, pero, ¿ok? Y hay dos tipos de nefronas que existen. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien. Muy bien. Muy bien, continuamos. Y vamos a hablar sobre lo que es la micción. Bueno, primero vamos a dar una pequeña introducción sobre lo que es la micción. Y pues la micción, la definición que nos da. Ay, Dios, ¿qué pasó? Ya. Bueno, está. Ay, otra vez. ¿Quién sabe? Está medio raro. Bueno, la definición que nos da nuestra bibliografía de lo que es la micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Y el proceso de micción se realiza en dos pasos. Primero, lo que tiene que pasar primero es que la vejiga se tiene que llenar progresivamente, hasta que la tensión en su pared aumenta encima de su umbral. Este va a encadenar un reflejo nervioso que conocemos como reflejo miccional, el cual corresponde al segundo paso. Y este reflejo miccional va a vaciar la vejiga o, pues, si el reflejo miccional falla, va a causar el deseo, las ganas de ir al baño, ¿no? Y bueno, a pesar de que el reflejo miccional es un reflejo de la médula espinal, hay ciertos centros que están presentes, centros nerviosos presentes en la corteza cerebral o en el tronco encefálico, los cuales pueden o inhibirlo o facilitarlo. ¿Ok? Y bueno, continuamos. Ok. Oye, ¿qué pasó? Ay, ¿qué sucede? Ya no, ya no me da ni mi mouse. ¿Qué sucede, chico? Ay, no puede ser. Funciona. Ah, sucede. Ah, vamos, vamos. No funcionas. Ay, no puede ser. Ya, a ver si ya funciona. A ver, otra vez voy a entrar. Vamos. Ahí está. Ok, ¿dónde nos quedamos ahora sí? Ok, ahora sí, creo que fue aquí. Ay, perdón.
Es que se atoró PowerPoint, ya no quiso trabajar. Ok. Ok. ¿Ya se ve otra vez? Sí, ya todo bien. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora sobre la anatomía fisiológica de la vejiga urinaria. Y pues bueno, a pesar de que anatómicamente tienen, pues digámoslo así, que los mismos componentes, la vejiga y la uretra en hombres y en mujeres es diferente. Ujú. Bueno, la vejiga en sí misma, la vejiga es una, pues podría decirse una bolsita, ujú, una cavidad, bueno, una bolsa de músculo liso, ujú, que se compone de dos partes principales, ¿ok? La primera parte es el cuerpo, que es la parte más grande de la vejiga, que corresponde a esto, ajá, a esto, que es en donde se almacena la orina. Ujú. Y dos, el cuello, la cual es una extensión que tiene forma de abanico, que tiene el vértice en sentido inferior, ujú, y se conecta con la uretra, que es esta parte de aquí. Ajá. Es esta parte de ahí. Ujú. Bueno, el cuello de la vejiga, que se le llama, bueno, se le conoce a veces como uretra posterior, es lo que conecta la vejiga con la uretra. Ujú. La vejiga presenta un músculo liso, que se le conoce como músculo detrusor. Ajá. Y las fibras del músculo detrusor se extienden en todas direcciones y cuando se contraen pueden aumentar la presión en la vejiga hasta 40 a 60 milímetros de mercurio. Ujú. Entonces, pues la contracción del músculo detrusor es importante, es vital en el vaciamiento de la vejiga. Ujú. Las células musculares son células musculares lisas y se fusionan entre sí, de modo que pues hay vías eléctricas de baja resistencia entre cada célula. Ujú. Entonces, un potencial de acción del músculo detrusor, ajá, y entonces viaja de una célula a la otra y esto puede provocar la contracción de toda la vejiga de forma simultánea, ajá, y pues sin necesidad de que pues, tengamos que estar batallando. Ujú. Y pues recordemos también que la vejiga cuenta con un epitelio especializado, un epitelio muy, muy especial, ¿no? Muy característico. ¿Cuál es ese epitelio? ¿De transición? Ajá. ¿Y cuál es como que su característica especial de este epitelio de transición? Bueno, este epitelio de transición se parece mucho al epitelio estratificado, ujú, solo que pues no es estratificado, ¿no? ¿Ok? Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, en la pared posterior de la vejiga urinaria podemos encontrar una zona triangular, ujú, llamada trígono vesical. Ajá. El trígono vesical se encuentra inmediatamente encima del cuello de la vejiga, que es este trígono. Bueno, trígono viene de triángulo, entonces este es este triangulito. Ujú. Ahora, en la parte más inferior del trígono, ujú, el cuello de la vejiga se va a abrir a la uretra posterior y bueno,
Los uréteres en donde desembocan, los uréteres desembocan en la base, cada uno en cada esquina de la base del trígono vesical. Aquí están las aberturas ureterales, donde desembocan los uréteres, ¿ok? ¿Cómo podemos identificarlo ya, si pudiéramos, si tuviéramos la oportunidad de ver el interior de una vejiga? Bueno, lo podemos identificar porque la mucosa que la recubre es lisa, ajá, y el resto de la mucosa de la vejiga es rugosa y está plegada, ajá. Ok, bueno, cada uréter cuando va a entrar a la vejiga viaja de forma oblicua, viaja a través y va a pasar otros 2 centímetros debajo de la mucosa de la vejiga antes de desembocar ya en la vejiga. Ujú. El cuello de la vejiga tiene aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de longitud. Ujú. Su pared se compone de músculo detrusor entrelazado y tiene una gran cantidad de tejido elástico. ¿Ok? Entonces, esto conforma el esfínter interno, que es lo que está aquí, mira, aquí. Ujú. ¿Ok? Como normalmente este esfínter interno mantiene un tono fisiológico, el cuello de la vejiga y la uretra normalmente se mantienen cerrados, ¿no? Entonces, pues este impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión de la vejiga aumente encima del umbral, ajá, y eso desencadene la micción, ¿ok? Mm. Ahora, después de la uretra posterior, la uretra va a atravesar el diafragma urogenital, que es este que está aquí, ajá, el diafragma urogenital, ajá, y el diafragma urogenital va a contener el esfínter externo de la vejiga. Ujú. Este esfínter externo es un músculo esquelético voluntario y ese está bajo control voluntario de nuestro sistema nervioso y se puede usar para impedir de manera voluntaria, de manera consciente, la micción. Ujú. Aun cuando el impulso nervioso de la médula espinal, intenten vaciar la vejiga, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Bueno, continuamos. Y vamos a hablar, vamos a hablar acerca de la inervación que recibe o que tiene la vejiga urinaria, ¿ok? Bueno, la principal inervación de la vejiga viaja o proviene de los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos se conectan o nacen de la médula espinal, ajá, a través del plexo sacro, sobre todo en los segmentos S2 a S4. Bueno, S2, S3, aquí están, mira. Ujú. Aquí en los nervios pélvicos van a pasar fibras nerviosas sensitivas y fibras motoras. Ujú. Las fibras sensitivas, ajá, van a detectar la distensión de la pared de la vejiga. Ujú. Y esas señales de distensión que provienen de la uretra posterior son muy fuertes y son básicamente las responsables de iniciar el reflejo de micción. Ujú. Ahora, los nervios motores que llegan a través de los nervios pélvicos son nervios parasimpáticos. Ajá. Y bueno, estas fibras nerviosas van a llegar a células ganglionares que están localizadas en la pared de la vejiga. Ujú. Luego, hay nervios postganglionares cortos que inervan el músculo detrusor. ¿Ok? Ahora, adicional a estos nervios pélvicos, hay otros dos tipos de inervación importantes para la función de la vejiga. Ujú. Bueno, hablamos de fibras motoras esqueléticas, las cuales llegan a la vejiga a través del nervio pudendo y llegan al esfínter externo. Ujú. Son fibras nerviosas somáticas, las cuales inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter externo. Ujú.
Y también la vejiga recibe inervación simpática de la cadena simpática a través de nervios hipogástricos. Y estos nervios hipogástricos contactan o llegan, o más bien vienen del segmento L2 de la médula espinal. Ajá. Estas fibras simpáticas, estas fibras nerviosas simpáticas van a estimular los vasos sanguíneos y pues no tienen mucho que ver con la contracción de la vejiga. Se relacionan más con la función vasomotora. Ajá. Ahora, hay ciertas a través de estos nervios simpáticos y pues son importantes en la sensación de plenitud después de orinar y en ciertos pacientes que presentan dolor, pues en el dolor. Ajá. ¿Ok? Ok. Bueno. Muy bien, continuamos. Y bueno, vamos a hablar acerca del transporte de orina desde el riñón a través de los uréteres hasta la vejiga urinaria, que es más o menos lo que vemos aquí en la pantalla. Ujú. Bueno, la orina que viaja a través de los uréteres, no sufre cambios significativos, ¿no? No, la orina no cambia su composición desde que sale del cáliz renal hasta la vejiga, ¿no? Ahí ya no se altera, ¿no? Ya no hay secreción ni absorción de sustancias. Ajá. La orina que va viajando a través de conductos colectores hacia los cálices renales, los estira, ¿no? Los distiende y esto hace que se aumente, que se incremente su actividad, este, motriz, ¿no? Aumenta su motilidad. Ajá. Y bueno, esto a su vez va a iniciar, este, contracciones peristálticas, las cuales van a viajar, se van a propagar hasta la pelvis renal y a lo largo de toda la longitud del uréter. Y de esta manera se puede forzar a la orina para que viaje desde la pelvis renal hasta la vejiga. Ajá. En un adulto, en un paciente promedio, en un paciente sano, este, en un paciente sano, el uréter tiene aproximadamente una longitud entre 25 y 35 centímetros. Ahora, la pared de los uréteres está compuesta por músculo liso y son inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos. Ajá. Y en el interior de la pared de cada uréter, ajá, hay un plexo de neuronas y fibras nerviosas, el cual se extiende, viaja a lo largo de toda la longitud del uréter. Ajá. Ahora, al igual que en cualquier músculo liso, en cualquier músculo liso que conozcas, la contracción del uréter se potencia gracias a la estimulación parasimpática y se inhibe en la estimulación simpática. Y tiene lógica, ¿no? Porque el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso de la huida, ¿no? De la lucha, va a inhibir estas contracciones, va a inhibir estas contracciones, ¿no? Porque pues, se tiene que enfrentar a ciertos problemas. Entonces, ¿qué haría el sistema nervioso parasimpático, que sería la función contraria? Eh, Entonces, ¿qué pasaría? Sistema nervioso simpático inhibe estas contracciones porque pues se prepara, ¿no? Nos prepara para luchar o para huir. ¿Qué pasa con el sistema nervioso parasimpático? Las excita. Ujú. Sí, porque es como que lo contrario, ¿no? Bueno, continuamos.
Muy bien. Ahora, los uréteres van a entrar en la vejiga a través del músculo detrusor que está en el trígono vesical. Ajá, como vimos en la imagen. Otra vez ya se atoró. Ah, no, ya. Aquí está. Los uréteres van a entrar aquí, en la base del trígono vesical. Ajá. Y los uréteres tienen un transcurso oblicuo. Ujú. Y el hecho de que estos uréteres tengan bueno, transcurran de forma oblicua ayuda a que no haya retorno de orina. Ujú. O sea, viajan como que en diagonal. Ajá. Ahora, el tono normal que presenta el músculo detrusor que tiene la pared de la vejiga comprime el uréter y esto también ayuda a impedir el retroceso o el reflujo de orina de la vejiga al riñón, ¿no? Ujú. De este modo, aunque la presión en la vejiga aumente demasiado, no va a haber reflujo. Ujú. No va a haber reflujo. Ajá. Creo que si no, pues sí, sería un problema, ¿no? Bueno, hay ciertas personas, hay ciertos pacientes en la que la longitud del uréter es menor de lo normal y la distancia, obviamente la distancia, la porción de uréter que discurre o que entra en la pared vesical es menor, entonces pues la contracción de la vejiga durante la orina pues no va a ocluirlo completamente, no lo va a obstruir completamente y bueno, en estos casos sí puede haber cierto grado de reflujo, ¿no? Un retorno de orina de la vejiga hacia el uréter. Ajá. Y este trastorno se conoce como reflujo vesicoureteral. Ujú. Este reflujo vesicoureteral puede aumentar el tamaño de los uréteres y si es muy intenso puede incrementar la presión en el cáliz renal y en las estructuras renales que están presentes en la médula y puede causar lesiones en estas regiones, ajá, que es lo que conocemos como hidronefrosis. ¿Ok? Ok, Ok, bueno, continuamos. Los uréteres, ¿no? Y de un reflejo, el reflejo ureterorrenal. Ujú. Ahora, los uréteres, ¿por qué pueden sentir dolor? Los uréteres reciben o tienen una inervación muy abundante de fibras especializadas en dolor, ajá, de fibras nerviosas especializadas en dolor. Entonces, si un uréter se bloquea o se obstruye, por ejemplo, un cálculo, ajá, va a haber una constricción refleja intensa del uréter, lo que va a causar un dolor muy intenso. Ujú. Entonces, estos impulsos dolorosos van a causar un reflejo simpático hacia el riñón, lo cual va a contraer las arteriolas renales y va a reducir la producción renal de orina. Ajá. Y esta reducción de la producción renal de orina por la obstrucción en el uréter es lo que conocemos como reflejo ureterorrenal. Ajá. Y esto es importante porque atenúa el flujo de líquido de sangre al riñón y por lo tanto hacia la pelvis del riñón, ajá, hacia la pelvis renal, porque hay un uréter obstruido. Y pues aquí vemos, ¿no? Cálculos a diferentes alturas. Por ejemplo, aquí ya cuando el uréter desemboca en la vejiga, el uréter, bueno, cuando el cálculo está a mitad del trayecto y cuando está apenas empezando, ¿no? Pero pues esto va a desencadenar cierto reflejo para que llegue menos sangre al riñón y se produzca menos orina. ¿Ok? ¿Dudas? no, todo bien. Ok, muy bien. ¿Qué es esto que vemos en pantalla? Como que a qué se te hace, como que, ¿tú qué piensas que es?
Entonces, como que a qué se te hace esta imagen. ¿Tú qué piensas que es? ¿O qué representa más bien? ¿Podría ser como la presión que la vejiga haga? Ah, bueno, continuamos. Este sí nos indica las presiones en la vejiga, es una cistometrografía. Ujú. Y es un estudio que se usa para mostrar los cambios en la presión de la vejiga a medida que se va llenando de orina, ¿correcto? Entonces, cuando no hay orina en la vejiga, la presión dentro de la vejiga es de cero. Ujú. Pero conforme se va acumulando la orina, esta va aumentando. Por ejemplo, cuando han acumulado entre 30 y 50 mililitros de orina dentro de la vejiga, que es aproximadamente estaría por aquí, ajá, la presión va entre 5 a 10 centímetros de agua, que es lo que vemos aquí. Ujú. Entonces, bueno, incluso cuando aumenta la cantidad de orina en la vejiga, aproximadamente 300 mililitros de orina, la presión ve que no observa que no aumenta mucho. Bueno, pues no es un aumento tan marcado, ¿no? Pero cuando el contenido de la orina supera los 400 mililitros, inmediatamente se va por las nubes la presión, mira, hasta el máximo, ¿no? Ahora, esto también nos indica esas contracciones miccionales que presenta la vejiga conforme va aumentando el volumen urinario. Ujú. Va aumentando la cantidad de orina que tiene la vejiga y van aumentando de frecuencia y de fuerza las contracciones miccionales que nos indican, desatan esa necesidad de ir al baño, nos indican que la vejiga está llena y pues que hay que ir a orinar, ¿no? Pues ya que vimos esta citometrografía, ya hablamos un poquito de la formación de orina, un poquito del sistema nervioso, vamos a ver lo que es el reflejo miccional. Ujú. ¿Qué es el reflejo miccional? Bueno, a medida que se va llenando la vejiga, entonces empiezan a aparecer esas contracciones miccionales, ajá, las cuales se deben a un reflejo de distensión que es iniciado por receptores sensitivos que están en la pared de la vejiga. Ujú. En especial por los receptores que se encuentran en la uretra posterior. Entonces, cuando esta zona empieza a llenarse de orina, y empieza a aumentar la presión, empiezan a desatarse el reflejo, ¿no? El reflejo miccional. Ajá. Ahora, estas señales sensitivas de receptores de distensión vesical son conducidas a segmentos sacros de la médula, viajan a través de nervios pélvicos y regresan a la vejiga a través de fibras parasimpáticas. Ujú. Ahora, cuando la vejiga está parcialmente llena, cuando no está completamente llena, las contracciones se relajan espontáneamente tras una fracción de minuto, ¿no? Entonces da como que un pico de contracciones y como que de repente se calma, ¿no? Ujú. La presión vuelve a su valor basal. Pero a medida que la vejiga continúa llenándose, estos reflejos miccionales se van haciendo más frecuentes y más intensos y van a causar contracciones mayores del músculo detrusor. Ujú. Una vez que inicia el reflejo miccional, el reflejo es autorregenerativo. ¿A qué se refiere esta palabra de autorregenerativo? Bueno, la contracción inicial de la vejiga va a activar receptores de distensión, van a causar un incremento en impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior. Esto va a aumentar la contracción refleja de la vejiga y el ciclo se va a repetir varias veces hasta que la vejiga alcanza su grado máximo de contracción. Ajá. Luego de algunos segundos o hasta un minuto, el reflejo autorregenerativo se agota y otra vez tiene que iniciar como que desde cero, ¿no? Entonces, en resumen, el reflejo miccional comprende un ciclo de aumento rápido y progresivo de la presión, periodo de meseta, donde se mantiene la presión, y otra vez se retorna al valor basal de presión en la vejiga. Ujú.
Ahora, una vez que se produjo el reflejo miccional, pero que no se pudo orinar por cualquier razón, por ejemplo, que no hay baño, que vamos viajando, ¿no? Que vamos en una carretera y no hay baño, no hay manera de ir al sanitario, los elementos nerviosos del reflejo se inhiben durante unos minutos e incluso hasta una hora, ajá, hasta que aparece otro reflejo miccional. Ujú. Pero a medida que la vejiga se va llenando más y más y más y más y más, los reflejos miccionales son cada vez más frecuentes y más fuertes. Ajá. Entonces llega el punto en que el reflejo miccional es muy poderoso y es muy fuerte. Ajá. Y va a causar un reflejo que va a viajar a través de nervios pudendos y que va a llegar al esfínter externo con el propósito de inhibirlo. Pero si la inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias, se va a producir la micción. O sea, si este reflejo le gana a nuestra voluntad, la persona va a orinar. Ajá. Si no, la persona no va a orinar, la micción no se va a producir hasta que la vejiga se llena más, 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 más y más. Y el reflejo miccional en cada ocasión se va haciendo cada vez más potente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Y qué es lo que falla cuando hay incontinencia? Ahorita lo vamos a ver. No te preocupes, ahorita lo vamos a ver. Ok. Ahorita. Bueno, este es el reflejo miccional. Pero pues como recordarás, al inicio mencioné que hay cierta inhibición o facilitación por algunos centros nerviosos en la corteza, en la corteza cerebral, que es voluntaria, ¿no? Que nosotros podemos como que controlar, ¿no? ¿Sí lo recuerdas? Sí. Ok, bueno. Continuamos entonces. Bueno, a pesar de que el reflejo miccional es un reflejo de la médula espinal y es autónomo, hay centros encefálicos que pueden inhibirlo o facilitarlo. Ajá. Estos centros son centros facilitadores e inhibidores que están situados en el tronco encefálico, sobre todo se encuentran en la protuberancia, y algunos centros, bueno, varios centros que están localizados en la corteza cerebral, los cuales son sobre todo inhibidores, pero también pueden excitar. Ujú. Estos centros superiores normalmente ejercen un control final sobre la micción, a pesar de que el reflejo miccional es la causa básica de la micción. Ujú. Los centros superiores van a mantener el reflejo miccional hasta cierto punto inhibido. Ujú. ¿Ok? A menos que pues se desee de manera voluntaria orinar. Los centros superiores también pueden impedir la micción, aunque se produzca el reflejo miccional, porque permiten que haya una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se pueda presentar el momento adecuado para orinar. Ajá. Ahora, cuando llega el momento adecuado para orinar, los centros corticales pueden facilitar a los centros de la micción que se encuentran en la región sacra, y esto ayuda a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhiben el esfínter urinario externo y pues se puede orinar, ¿no? La micción voluntaria hay un proceso, ¿no? Un proceso que se inicia de la... Se cree que lo primero que pasa es que la persona cuando va a orinar contrae los músculos abdominales de manera voluntaria y esto aumenta la presión en la vejiga. Ajá. Y pues esto también va a permitir la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo cual va a estirar sus paredes. Esto a su vez va a estimular los receptores de distensión, va a excitar el reflejo miccional y como la persona quiere orinar, se va a inhibir también el esfínter uretral externo y pues se va a vaciar toda la vejiga, ¿no? Se va a vaciar toda la orina que estaba en la vejiga y en ocasiones muy raras, puede quedar 5 a 10 mililitros en la orina. Digo, en la vejiga. Pueden quedar 5 a 10 mililitros de orina en la vejiga, pero es muy raro que esto pase, ¿ok?
Ok. Ok, bueno. Y precisamente vamos a hablar acerca de, bueno, sí, lo de la facilitación. Vamos a hablar sobre las anomalías de la micción, sobre la atonía, incontinencia, vejiga. Ay, creo que ahí me equivoqué. Bueno, vejiga automática y vejiga neurógena. Y ahorita vamos a ver de qué trata cada una. Primero, vamos a hablar sobre la vejiga atónica e incontinencia urinaria, que son causadas por destrucción de fibras nerviosas sensitivas. Porque la contracción refleja miccional no se puede dar, no puede tener lugar si se han destruido las fibras nerviosas sensitivas que viajan de la vejiga a la médula espinal, porque esto impide la transmisión de señales de distensión de la vejiga a la médula. Entonces, la médula espinal no detecta distensión en la vejiga. Entonces, cuando esto pasa a las personas, el paciente pierde el control de su vejiga. Ajá. Y a pesar de que las fibras eferentes que viajan de la médula hasta la vejiga estén intactas, ajá, y a pesar de que las conexiones dentro del encéfalo estén intactas también, pues pierde el control sobre su vejiga. Ujú. Y en lugar de que la vejiga se vacíe periódicamente cuando se llena al máximo, ajá, lo que pasa en estos pacientes es que la vejiga se llena y hay algunas gotas de orina que salen a través de la uretra. Ujú. Y a esta situación clínica se le conoce como incontinencia por rebosamiento, porque pues la vejiga se llenó más allá de su capacidad. Ahora, una causa común de este trastorno de vejiga atónica es alguna lesión en la región sacra de la médula espinal, por ejemplo, un golpe o que se haya quedado comprimida, ¿no? Hay algunas enfermedades que pueden lesionar las raíces nerviosas, ajá, en esta región, por ejemplo, la sífilis, porque la sífilis causa fibrosis, ajá, y esta fibrosis comprime las fibras nerviosas de las raíces dorsales y las destruye, ajá. Este trastorno, el trastorno se llama tabes dorsal y el trastorno vesical que resulta del tabes dorsal se le llama vejiga tabética. Tabética, bueno, tabética con B de burro, ¿ok? Ok. Ok, bueno, continuamos. Bueno, bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora acerca de la vejiga autónoma o automática. Bueno, aquí en la imagen vemos que aquí la lesión es de las fibras nerviosas que viajan de la vejiga a la médula. Aquí está lo que es la vejiga atónica y lo que va a causar cierta incontinencia urinaria. Ahorita vamos a hablar de este trastorno de aquí, la vejiga autónoma. Y esta vejiga autónoma es gracias o se presenta gracias a una lesión, ajá, en la médula espinal que se encuentra por encima de la región sacra. ¿Ok? Entonces, si la médula espinal se lesiona encima de la región sacra, por encima de la región sacra, pero pues los segmentos sacros, o sea, si la lesión se presenta en una sección intermedia de la médula espinal, pero los segmentos sacros están intactos, todavía pueden aparecer estos reflejos miccionales típicos, pero ya se pierde el control encefálico. Ujú. Pero bueno, durante los primeros días después de la lesión, ajá, los reflejos miccionales se suprimen, están totalmente inhibidos por el shock que es causado por la pérdida de impulsos nerviosos que provienen del tronco encefálico y del cerebro. Pero bueno, pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante colocar una sonda para evitar que la vejiga se lesione por distensión excesiva,
la excitabilidad del reflejo miccional va a recuperarse gradualmente y pues van a volver los reflejos miccionales típicos. Pero se produce orina, una micción no anunciada de la vejiga. Ajá. Como que se pierde esa capacidad, ¿no? De controlarlo. ¿Ok? Ok, ¿Ok? ok, Bueno. Y por último, la vejiga neurógena, que es la última que vamos a ver. La vejiga neurógena se da porque hay ausencia de señales inhibidoras provenientes del encéfalo. Ujú. Y se caracteriza porque hay una micción frecuente y muy incontrolada, ¿no? Porque hay una lesión parcial en la médula espinal o del tronco encefálico, lo cual va a interrumpir la mayoría de las señales inhibidoras provenientes de la corteza cerebral. Ajá. Y bueno, los impulsos facilitadores que van a viajar hacia la médula van a mantener los segmentos sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina va a causar que se desencadene el reflejo miccional y va a causar una micción frecuente, ¿ok? ok, Ok, bueno. Bueno, y bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la formación de orina. Ujú. Bueno, la formación de orina o la tasa de expresión de ciertas sustancias resulta de sumar tres procesos, ujú, que son los que vemos aquí en la imagen, justo aquí. Bueno, y son cuatro. Bueno, el cuarto es el resultado final, ¿no? Porque tenemos que considerar la filtración, la reabsorción de sustancias desde el túbulo y la secreción de sustancias hacia el túbulo. Ujú. Y estos tres factores van a determinar el cuarto, que es la excreción. ¿Ok? Entonces, para calcular la velocidad de excreción urinaria, tenemos que tomar la velocidad de filtración, restarle la velocidad de absorción y sumarle la velocidad de secreción, lo cual nos va a dar la velocidad de formación de orina. Ujú. Bueno, la formación de orina inicia cuando hay una gran cantidad de líquido que se filtra a la cápsula de Bowman. Ajá. La mayoría de sustancias se filtran, excepto proteínas. Ajá. Y bueno, la mayoría de sustancias se filtran libremente, entonces su concentración es prácticamente la misma que a la del plasma. Pero a medida que el líquido sale de la cápsula de Bowman y viaja a través de los túbulos, se va a modificar su concentración de ciertas sustancias porque hay reabsorción y secreción. Ujú. Bueno, y aquí quiero que pongas atención a esto. Este es filtración, reabsorción y secreción de distintas sustancias. Ujú. Recordemos que a pesar de que hay muchas cosas que se filtran, hay también muchas que se reabsorben y no todo se excreta. Ajá, entonces vamos a ver que aquí en el panel A, en la imagen A que tenemos de este lado, es una sustancia que se elimina, pero ya no se reabsorbe ni nada de nada. ¿Ok? La sustancia que te digo en la imagen A, se filtra libremente en el capilar glomerular, pero no se va a reabsorber ni se va a secretar. Ajá. Los riñones, presentan este tipo de filtración, por ejemplo, con la creatinina. Ajá. En la imagen B que vemos aquí, hay una reabsorción parcial. Ajá. Entonces, la excreción urinaria de esta sustancia va a ser menor a lo que se filtró en el capilar. Ajá. Este patrón, esta forma de trabajo de los riñones lo podemos ver en el caso de electrolitos como sodio o como cloruro. Ajá. Ahora, en la C hay una filtración, pero hay una reabsorción completa, de modo que a pesar de que se filtró esa sustancia,
no va a haber excreción urinaria de esa sustancia porque toda se reabsorbió. Y este comportamiento lo vemos con ciertas sustancias nutritivas como aminoácidos y glucosa que tienden a filtrarse, pero pues se reabsorben inmediatamente. Y por último, la que vemos aquí, filtración y secreción. Ajá. La sustancia que está en la imagen D, en la letra D, se filtra libremente en el capilar glomerular, no se reabsorbe, pero se van a secretar cantidades adicionales de esta sustancia hacia el túbulo renal. Ajá. Este patrón lo vemos, por ejemplo, en ácidos, en bases, lo que permite eliminarlos rápidamente. ¿Ok? Ok. ¿Dudas? No, todo Ok, bien. muy bien. Y ahora quedará la pregunta de por qué se tienen que filtrar y reabsorber solutos en los riñones. Bueno, o sea, ¿qué utilidad tendría, no? El detalle es que cuando a la hora de filtrar, ajá, a la hora de filtrar, hay muchas cosas que se filtran que pasan libremente. Las proteínas no. Las proteínas no, porque las proteínas tienen un peso molecular muy elevado y pues no pueden pasar la membrana capilar. Pero hay otras sustancias que sí se filtran libremente, ¿no? Por ejemplo, los iones, aminoácidos, glucosa, ¿no? La creatinina, ácidos, todo eso, ¿no? La urea, todo eso se filtra libremente, pero hay ciertas sustancias que el cuerpo requiere y que pues no le conviene perder. Entonces lo que hace es reabsorberlas. Y al contrario, hay otras sustancias que el cuerpo ya no quiere, ya no necesita y aumenta su secreción. Ujú. Es por eso que a pesar de que podemos ver que esto tiene, ¿no? Filtrar y luego reabsorber, pues esa es su utilidad. Ujú. La ventaja es que también el proceso de filtración glomerular, el proceso de filtración del plasma, ujú, mira, bueno, vamos a dar en cantidades. El volumen del plasma es de aproximadamente 3 litros. El volumen del plasma, no el volumen sanguíneo. El volumen de plasma, que es lo que se filtra, son aproximadamente 3 litros de plasma, ¿no? Pero en todo el día los riñones filtran 180 litros por día de plasma. Entonces el plasma se puede filtrar y procesar hasta 60 veces al día. Ajá. Y de esta manera, esta elevada extracción le permite a los riñones controlar controlar lo que entra y lo que sale, ¿no?